palabra. Creo que tengo hasta 30 minutos aprox, más que nada, o algo así, de tiempo. Ya, ok. Los chilenos por lo general hablamos rápido, ¿ya? Así que trataré de hablar más lento y más calmado, porque los chilenos hablamos muy rápido. Para que podamos entender la palabra de Dios en esta mañana. Ahora, es una palabra que está muy predicada en las iglesias. Eh, cuando leemos esta parte que es en Mateo 14, del 22 al 33, cuando Jesús anda sobre el mar, es una prédica que la hemos escuchado muchas veces. Y siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar a través de esa enseñanza. Y en esta mañana Dios puso este sentir. Bueno, cuando mi esposo me lo comentó, le pedí la dirección al Señor que podía exponer. Y vino esto a mí, que en un tiempo atrás lo había entregado. Y, y justamente es una palabra que en este momento como familia, con relación a los falcones, ayuda muchísimo. Pero no solamente a ellos, sino que en todo ámbito de vida en cada uno de nosotros. Sabemos de que Dios tiene el poder de hacer lo que Él determine en cada uno. Los invito a buscar a Mateo 14, del 22 al 33, y leer esta porción bíblica y ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Es una historia real archiconocida, siempre la hemos escuchado y la seguiremos escuchando hasta nuestros últimos días de vida. La Biblia está no solamente para aprenderla, sino que para recordarla muchas veces. Y a veces nos olvidamos de ciertos detalles de la palabra de Dios. Nos enfocamos en algunas cosas, pero necesitamos recordar lo que la palabra de Dios nos dice. Y dice en Mateo 14, 22, Jesús anda sobre el mar, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Esta es una historia que la conocemos, es una historia que la hemos escuchado y es una historia que a lo mejor la hemos enseñado. Aquí podemos ver varios puntos importantes de esta historia en cuanto a lo que habla acá de... Comenzando porque, bueno, anterior a esto pasó la instancia, la historia de la alimentación de los 5.000. Y luego pasa este suceso, esta historia, en cuanto a lo que hace Jesús de pedirle en este caso a sus discípulos que se subieran en la barca y fueran a otro lugar, cruzando en este caso a la otra ribera. Lo que Jesús se quedó haciendo en este caso, mientras los discípulos subieron en la barca, Jesús lo que hizo fue despedir a la gente, fue despedir a la multitud. No sabemos cuánto tiempo Jesús se tomó haciendo ese trabajo, pero él
él puede decirnos acá de que es un trabajo que él lo hizo solo. Él quiso despedir a la gente, a lo mejor le daba la mano, a lo mejor le daba un abrazo, a lo mejor le daba un beso, a lo mejor le daba alguna palabra de ánimo. La Biblia no nos dice qué es lo que Jesús le dijo a la multitud cuando se quedó solo ahí despidiéndolo, pero es un trabajo que él lo quiso hacer solo, mandando a sus discípulos. Porque ya Jesús sabía lo que iba a pasar después con los discípulos en la barca. Entonces, mientras despedía a la multitud, se quedó ese momento con ellos. Luego de eso, Jesús, ¿qué hace? Se despide de toda la gente y subió al monte a orar, aparte, solo. ¿Ya? No le pidió a ninguno de sus discípulos que lo acompañara, no le pidió a nadie que lo acompañara, simplemente Jesús subió aparte, se puso a orar, ¿ya? Y cuando llegó la noche estaba solo. El tiempo en el que Jesús se tomó ese tiempo de estar solo, de estar allí orando, fue ya tarde, fue tarde. Dice que ya la barca estaba en medio del mar, cuando Jesús estaba orando, ya al otro lado, la barca donde había mandado a sus discípulos, ya estaban en medio del mar, estaba ahí en ese lugar, ya, y estaba azotada por las olas. O sea, el mar empezó a tener una reacción como naturaleza y con un viento contrario. Y dice la palabra que más a la cuarta vigilia de la noche, que eso es más o menos, la cuarta vigilia viene a ser entre las 3 y a las 6 de la mañana. Eso es como el horario en donde la barca empezó a tener esa situación, ya, de que estaban las olas fuertes, de que el viento estaba azotando, y en este caso, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo me pongo en los zapatos de los discípulos y creo que cada uno en este momento podría ponerse en los zapatos de los discípulos y debe ser muy impactante el poder ver a Jesús caminando sobre el agua. No es algo común, no es algo visto, no es algo que lo veamos, no es algo que se practique, no es algo que alguien lo haga, ¿ya? Por más que muchos magos a nivel mundial quieran intentar, y he visto videos en donde logran caminar sobre el agua, pero eso todo es a través de ilusión, todo a través de materiales que usan para poder engañar a la gente o entretener a la gente. Pero la magia también sabemos que es un engaño. Pero Jesús es el único ser humano que pudo realizar esa hazaña de caminar sobre el mar. Entonces, yo me pongo en los zapatos de los discípulos y debe ser impresionante poder ver a Jesús caminar sobre el mar, ya que es algo imposible. Es algo que no tiene lógica humana, que no tiene lógica terrenal, el ver a alguien caminar sobre el agua. Entonces tiene que haber sido una imagen, una escena muy impactante para los discípulos, y sobre todo ellos que estaban en un proceso de conocer a Jesús, de seguir a Jesús, de aprender de Jesús, de saber cómo hacer las cosas como Jesús les decía que las tenían que hacer. Entonces, esa escena tiene que haber sido tremendamente impresionante. O sea, yo estoy tratando de imaginarme sentada en un bote junto a Alejandro, junto a Raúl, junto a Pedro, junto a ustedes sentados en un bote y ver a Jesús caminar. Podemos decir que es algo totalmente impresionante. Y eso fue lo que pasó en ese minuto. Entonces, Jesús comienza a caminar, como dice en el versículo 25, empieza a andar sobre el mar, ¿ya? Y en este caso, claro, los discípulos, cuando lo vieron andar sobre el mar, se turbaron. Y claro, o sea, ellos dijeron, o sea, y la palabra que usan, ¿ya? Fue así como para ellos impresionante, impactante, que dice, es un fantasma. Fue lo primero que se les vino a la cabeza en ese minuto a los discípulos cuando lo vieron a Jesús hacer esa hazaña.
esa cosa impresionante, esa cosa que es ilógica, esa cosa que es imposible poder hacerlo, ya, el poder caminar sobre el agua. Entonces, cuando dice los discípulos viéndole andar, ya, sobre el mar, se turbaron en decir un fantasma. Ahora, cuando yo leo la Biblia y me dice un fantasma, nosotros, claro, cuando leemos decimos, ah, un fantasma, pero yo creo que en ese minuto el tono de su voz no tiene que haber sido como el que lo estoy expresando yo en este minuto. Tiene que haber sido algo con mucho impacto, con mucha impresión de decir, es un fantasma, pero no así como yo lo estoy diciendo en este minuto. Tiene que haber sido con mucho mayor impacto, con mucho mayor sorpresa. Entonces dieron voces de miedo, eso les provocó miedo a ellos. O sea, ¿cómo es posible que una persona pueda caminar sobre el agua? Y tiene que ser una escena bastante impresionante, bastante impactante para ellos. Entonces, pero enseguida Jesús les habló, ¿ya? Para que ellos escucharan su voz. Esto es una parte como bien importante en la historia cuando dice, pero enseguida Jesús les habló. Jesús no se quedó mudo. Jesús no quedó en silencio como para tratar de que los discípulos trataran de adivinar o trataran de hacer conclusión de lo que estaba pasando, sino que Jesús les habló. Les habló, le transmitió un mensaje, les dijo algo, ¿me entiende? Entonces dice, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, con esa voz que Jesús, pienso yo que tiene que ser una voz muy especial, una voz que le causara tranquilidad a sus discípulos, porque Jesús sabía que ellos estaban con temor, sabía el impacto que estaba provocando en ellos, pero era necesario que pasara esta situación porque tenía que enseñarle no solamente a Pedro, sino que también al resto de los discípulos acerca de esto. Entonces, tened ánimo, yo soy, no temáis, o sea, lo que le está transmitiendo a sus discípulos ahí, tranquilo, soy yo, tranquilo, soy Jesús, tranquilo, soy tu maestro, tranquilo, aquí estoy. En el fondo era eso lo que un poco Jesús quería transmitirle a sus discípulos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Pedro no le dijo, Señor, si eres tú, manda que esta barca se acerque a ti. Puede haber sido más fácil pedir eso, que yo como discípula, que yo como Pedro, le hubiera dicho, Señor, acerca esta barca hacia ti. Pero no fue esa la frase, sino que Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque era mucho más lógico decirle, Señor, acerca nuestra barca hacia donde tú estás. Pero Pedro le dice esta frase a Jesús, en donde le dice, donde yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, Jesús le responde con una palabra de 3 letras. No necesitó una frase, no necesitó más palabras que solamente decirle, ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando Pedro se ve en esa situación, porque en el fondo esta historia habla mucho acerca de la fe, lo que nos quiere enseñar es acerca de la fe, es acerca de la confianza, es acerca de la seguridad que tenemos en Jesús en circunstancias en las cuales vamos a vivir en nuestra vida. Pero no solamente eso nos quiere enseñar esta historia, sino que también enseñarnos de que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier viento que venga, nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Y nosotros muchas veces en la vida pasamos circunstancias en que nosotros vemos el mar moverse, vemos el agua moverse fuerte, vemos el viento, vemos las olas, vemos una situación a nuestro alrededor que a veces nos saca de la mirada en Jesús. Por momentos nos saca, hermano. Y tenemos que reconocer que hemos pasado esa situación en donde Jesús dice, hey, ven, hey, aquí estoy, mírame, aquí estoy.
Y por un momento nosotros fijamos la mirada en Jesús, nos sentimos confiados, nos sentimos seguros, pero llega un minuto en que miramos al lado y vemos la situación en la que estamos viviendo, en la que estamos pasando, y nuestra mirada se desvía. Sacamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en lo que está a nuestro alrededor. Y es ahí donde viene, el temor, es ahí donde viene el miedo. Y en este caso, Pedro vivió esa situación. Para poder enseñarnos a nosotros a través de esta historia, Pedro vivió esta situación. A mí me gusta mucho fijarme en los detalles que muestra cada versículo de la historia. Muchas veces somos muy macros para leer la Biblia, somos muy macros para poder estudiar la Biblia, pero cuando nosotros como estudiosos de la Biblia nos detenemos en los detalles, créame hermano querido, que cuando vemos detalles en las palabras, cuando vemos los detalles en cada versículo, créame que en cada versículo hay una enseñanza. Créame que yo con un versículo podría sacarle una prédica. Con un versículo podemos sacar una prédica. Imagínense con una historia de, en este caso, 10 versículos. Entonces, aprendamos a poder leer la Biblia con ojos de lupa, ver el detalle, qué es lo que Dios me quiere mostrar, qué es lo que Jesús me está diciendo, por qué está usando esta palabra, para qué está usando esta palabra, qué me quiere decir, qué me quiere enseñar, qué tengo que cambiar, qué tengo que entender, qué tengo que discernir. Entonces, es tan importante que podamos aprender a leer la Biblia con mucho detalle, porque la Biblia nos enseña millones de detalles que nosotros muchas veces lo pasamos por alto. Y cuando pasamos por alto detalles minuciosos, créanme que estamos perdiendo revelación, estamos perdiendo información, estamos perdiendo cosas que Jesús nos quiere enseñar, que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. ¿Por qué? Porque somos macros para estudiar la Biblia. Y a mí esta historia me encanta porque entrega mucha información, entrega mucho detalle que nos enseña. Siempre decimos, sí, Jesús anda sobre el mar porque es un tema de fe y de confianza. Ok, totalmente de acuerdo, porque esa es un poco la finalidad de esta historia. Pero si vemos los detalles, podemos ver que hay mucho más, que Dios nos quiere enseñar. Y yo cuando leo esta historia, la verdad es que me concentro, y me pasa también con otras historias en que necesito poner mis ojos muy finos, muy concentrados en cada versículo. Esta es una invitación que me estoy saliendo fuera de contexto en la historia, hermano querido, pero si lo estoy diciendo es porque el Espíritu Santo algo nos quiere decir, algo nos quiere enseñar, algo nos quiere como hijos de Dios, como estudiosos de la Biblia, porque no solamente somos hijos de Dios, somos estudiosos de la Biblia. No seamos solo lectores. No sea solo lector, sea estudioso de la Biblia. Váyase a los detalles, fíjese en los detalles, en las palabras, en la frase, en cómo lo dijo, por qué lo dijo, bajo qué contexto lo dijo. Y vamos a sacarle mucho más provecho a una enseñanza, vamos a sacarle mucho más provecho a lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Entonces, cuando en el versículo 17 Jesús dice, tened ánimo, yo soy, la palabra yo soy tiene mucha relevancia. Yo soy. O sea, con una frase tan cortita, yo soy, está diciendo todo. Y en estas dos palabras Jesús está diciendo todo, yo soy. Y luego nos anima. Primero me alienta, tened ánimo. Luego me dice quién es Él. Yo soy. Yo soy. Y cuando Jesús le dice a Pedro, ven, le está diciendo, hey, yo soy, mírame, yo soy, ven. Y Pedro confió en Jesús, perdón. Pedro confió en Jesús y lo miró y fijó su mirada en Jesús. No le importó lo que estaban diciendo ni haciendo el resto de los discípulos en la barca. No le dio importancia. Yo creo que Pedro ni siquiera los escuchó. Si es que le dijeron algo, a lo mejor no lo sabemos. Pero Pedro no prestó atención si es que dijeron algo los discípulos. Pedro no prestó atención a lo que estaba pasando fuera de la barca, sino que solamente Pedro se concentró en el ven de Jesús. Ven.
3 letras, bastó 3 letras para formar una palabra tan corta para decirle algo tan importante a Pedro, en este caso, cuando le dice, ven. Nada más, le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿ya? Andaba sobre el agua para ir a Jesús. Esa parte, hermano querido, yo quiero ponerme los zapatos de Pedro y tomarle significancia a pisar el agua, posarme sobre el agua, sabiendo que el agua es algo líquido, es algo que si yo pongo este lápiz en el agua pasa hasta el fondo, se va al fondo del agua este lápiz. Pero una persona que pesa 70, 60, 80, 90 kilos, pisa el agua, obviamente se va a hundir inmediatamente, va a llegar al fondo en unos minutos. Y Pedro pisó el agua. ¿Por qué? Porque su fe estaba fundamentada en Jesús, estaba segura en Jesús, su confianza. Estaba seguro, se sintió seguro. Cuando Jesús le dice, ven, él sintió seguridad, él se sintió firme. Si Pedro, en ese minuto, cuando Jesús le dice, ven, Pedro pone en duda, Pedro no pone el pie sobre el agua, no lo pone. Pero Pedro se sintió confiado, se sintió seguro de que poniendo el pie en el agua, él iba a poder hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús, caminar. Su confianza estaba depositada en Jesús, su mirada estaba, los ojos de Pedro estaban solamente clavados en los ojos de Jesús. No miró alrededor, no miró atrás, no escuchó a los discípulos. Si es que alguno le hizo una broma, le dijo algo, él no escuchó, simplemente él se fijó en Jesús, su mirada estaba ahí. Pero al ver Pedro, la Biblia no dice cuántos pasos logró caminar Pedro. Aquí yo no veo si caminó 2, 3, 4, 10 pasos. Eso no tiene relevancia. La importancia que tiene en este caso la palabra es el acto que tuvo Pedro de confiar y sentirse seguro en Jesús. Y el ven, simplemente Pedro dio el paso fuera de la barca para ir a donde estaba Jesús. Pero Pedro, al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Mientras Pedro no veía otra cosa que no sean los ojos de Jesús, Pedro se sentía seguro. Una vez que Pedro puso atención en su alrededor, en el viento, ya la cosa ya cambió. Pero de manera brusca, en cosa de segundo, cambió todo. No, a lo mejor no necesitó media hora, no necesitó una hora, a veces se necesita un segundo para poder sacar la mirada de Jesús de la circunstancia que nos rodea. Y comenzó a hundirse, dando voces, Señor, sálvame. Y vino su grito de angustia, y vino su frase de angustia, y vino su desesperación en angustia, diciéndole al Señor, Señor, sálvame. Porque Pedro sabía que si se hundía se ahogaba. Es natural, es obvio. Si es que a lo mejor era el peso, a lo mejor Pedro sí sabía nadar, pero a lo mejor se iba a hundir igual. Y en este caso, al momento que Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Primero le dice la condición en la que está y luego le dice su verdad. La condición era, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si la estabas haciendo tan bien, si estabas tan seguro en lo que estabas haciendo de pisar el agua, mirarme y venir hacia mí, ¿por qué dudaste? ¿Por qué te falló la fe? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, hermanos queridos, cuando estamos en una situación X, enfermedad, conflicto con alguien, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, puede ser millones de situaciones y viene este viento y nos saca del enfoque que tenemos de la mirada en Jesús. Y es ahí donde tenemos que recordarnos el ven de Jesús. Cuando se vean situaciones como esta, acuérdese del ven de Jesús, porque el ven de Jesús lo único que estaba demostrando era, hey, sigue confiando en mí, no te salgas del enfoque. Pueden pasar 1000 situaciones alrededor tuyo, pero tu enfoque está puesto en mí.
yo que te sostengo, yo que te tomo, yo que te aliento, yo estoy ahí contigo. Entonces, ¿qué viento es el que nos saca a nosotros en donde nuestra fe falla? ¿Qué viento y qué movimiento de agua nos saca de esa mirada que nosotros tenemos puesta en Jesús? Que cuando Jesús dice, ven, hey, y vemos cualquier cosita que nos mueve alrededor, cualquier cosita que nos desequilibra, y sacamos la mirada de Jesús. No nos olvidemos, hermanos queridos, que la mirada puesta en Jesús nos va a mantener con fe, nos va a mantener confiados, nos va a mantener seguros, nos va a mantener en un equilibrio en donde el ven de Jesús vamos a estar ahí con la mirada puesta en el Maestro. Entonces, cuando nos veamos en situaciones que se nos mueve el agua alrededor, ok, mira, a lo mejor te fijaste que el agua se te está moviendo, que el agua se está azotando, pero no pierdas el enfoque. Puedes ver el problema, puedes ver la salud, puedes ver uno puede vivir toda una vida con una enfermedad, hermano querido. Podemos vivir toda la vida con una enfermedad, pero que no sea el agua que te sacó la mirada de Jesús. Podemos vivir dependiente de una pastilla. Yo vivo dependiente de una pastilla todos los días de mi vida. Pero a mí no me puede sacar del enfoque de Jesús. Mi mirada tiene que estar puesta. Mi mirada tiene que estar puesta en la palabra ven. Y no importa si mi enfermedad está ahí, no importa si el conflicto está ahí, no importa si a lo mejor mi desacuerdo con algún familiar está ahí, pero yo sigo con la mirada puesta en Jesús para que mi fe no decaiga. Porque, hermanos queridos, cuando nosotros desviamos la mirada, créanme que nuestra fe falla la fe. Se desequilibra la fe. Dudamos, sentimos temor, sentimos miedo. Y quizás si sentimos miedo, hermanos queridos, que sea en un micro tiempo para que podamos reaccionar a tiempo y no perdamos el tiempo en enfocarnos, en concentrarnos en lo que pasa alrededor. Cuando ellos subieron, el 32 me dice, y cuando ellos subieron, Pedro y Jesús, subieron en la barca, ¿qué pasó ahí? Se calmó el viento. Cuando Jesús tomó a Pedro, imagínense el peso que tuvo que resistir Jesús con su brazo para poder sacar a Pedro del agua. Pero ese no era un problema. No era una dificultad que Jesús tomara a Pedro y lo levantara y lo metiera en la barca. Al momento que Jesús con Pedro entran en la barca, el agua se calma. Ya cuando Pedro le tomó la mano a Jesús, cuando a lo mejor abrazó a Jesús, a lo mejor se tomó del cuello, de la cintura, se subió en la espalda, no sabemos cómo fue. En ese minuto, Pedro ya se sintió seguro. Se sintió seguro. El agua se calmó. Porque Jesús estaba ahí. Porque ya Pedro se sintió confiado y seguro en que su maestro estaba ahí al lado de él. En que lo tomó, no sé cómo lo tomó, de la cabeza, no tengo idea cómo lo tomó, pero tomó a Pedro, lo sacó del agua, de esa situación que se estaba hundiendo, por su falta de fe, por el temor que lo estaba agobiando en ese minuto, por ese miedo que sintió Pedro cuando vio el agua moverse, pero Jesús estuvo ahí. Y cada situación que nosotros tengamos, hermano querido, Jesús siempre va a estar ahí. Siempre. A veces por momentos sentimos que como chuta, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo frente a esta situación? Se me está moviendo la barca, hay mucho viento alrededor, el mar está muy movido. ¿Qué hago? Y en ese minuto es donde tenemos que decir, Señor, veo mi barca moverse, veo el viento fuerte, veo el agua moverse, me siento inseguro, estoy teniendo miedo, estoy teniendo temor, ayúdame. Pero que mi mirada no salga de ti, Señor, que no salga de ti. Y es ahí donde Jesús reacciona inmediatamente y actúa y nos hace ver de que no estamos solos, de que la fe tiene que estar ahí, la fe tiene que vivir con nosotros, la fe tiene que respirar con nosotros, la fe tiene que dormir con nosotros, la fe tiene que ir donde quiera que vayamos nosotros, la fe siempre tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. No puede salir de nosotros, no puede despegarse de nosotros, no puede separarse de nosotros la fe.
la confianza, la seguridad, la tranquilidad. Venga lo que venga, hermano, si usted quiere llorar, llore. Si usted se siente triste, llore, pero llore delante de la presencia del Señor. Llore a los pies de Cristo, que ahí va a estar Jesús alentándonos, poniéndonos esas manos sobre nosotros. Y hija, hijo, aquí estoy, tranquilo, aquí estoy. Que el ven sea ese ven hacia Él, con tranquilidad, con confianza, con fe. Vamos a vivir muchas situaciones, hermano querido, en donde vamos a pasar como Pedro, en donde vamos a estar tan seguros, mirando a Jesús, caminando hacia Jesús, que va a venir una adversidad, va a venir una situación y vamos a empezar a hundirnos. Pero reaccionemos, no nos quedemos ahí hundidos, no nos quedemos ahí mojados, no nos quedemos ahí a mitad de cuerpo, quizás con la mitad en el agua o el agua sobre nuestra cabeza. Sigamos, miremos a Jesús en todo momento. No nos olvidemos que Jesús está ahí para nosotros. Jesús jamás se va a separar de nosotros. El Maestro nunca nos va a dejar. Entonces es tan importante el sentirse seguro. La fe, sí, van a venir pruebas, van a venir adversidades. Hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, va a venir adversidades porque la Biblia lo dice. O sea, la Biblia nos advierte, no vamos a vivir una vida de color de rosa, no, vamos a pasar pruebas, adversidades, enfermedades, situaciones, conflictos, 1000 cosas. Pero nuestra fe es la que tiene que actuar. Nuestra fe es la que tiene que decir, mi confianza está puesta en el Señor. Venga lo que venga, mi confianza está puesta en el Señor. Y este es el mensaje que quería entregar, hermano querido, en donde hablamos de fe en esta historia, hablamos de confianza en esta historia, hablamos de no tener temor, de no tener miedo, pero también la Biblia nos enseña en esta historia de que cuando las aguas se muevan, nosotros sigamos puesta la mirada en Jesús. Sigamos pensando en todo momento en que Jesús está ahí para nosotros. Así que yo les bendigo, hermano querido, que esta historia que pueda traer algo a nuestra vida y la vamos a seguir escuchando siempre. Siempre vamos a seguir escuchando. Por eso la Biblia está para enseñar y también para recordar. Porque a veces, créame, que hay detalles que a nosotros se nos olvida. Hay detalles que nosotros a veces los pasamos por alto. Entonces, aprenda a leer la Biblia con detalle, con ojo clínico, con una mirada así, buscando el detalle. A veces una palabra dice mucho, a veces una palabra dice todo. Entonces, cuando leamos la Biblia, léala de esa manera. No sea macro para leer la Biblia, sea micro para leer la Biblia. Y va a ver todo lo que le vamos a sacar de provecho en una lectura, todo lo que le vamos a sacar de provecho a una historia. Así que me siento bendecida en poder exponer esto, porque a mí me sirve de mucho y sé que también a ustedes les va a servir de mucho el poder ser minuciosos ya en estudiar la Biblia, en poder, cuando se te mueva el mar, cuando las olas estén fuertes, cuando camines sobre el agua, cuando tu mirada esté puesta sobre Jesús, cuando escuches el ven y tú avanzas, ¿ya? Y te venga el miedo, te venga el temor, te venga la falta de fe, tú reaccionas. Pero no te quedes en esa condición, no te quedes en esa situación. Y en ese lamento, que pucha, y como que empezamos a hablarle a todo el mundo de nuestro conflicto, nuestro problema, y no fuiste a la fuente a exponer tu problema, a decir, Señor Jesús, mira, me está pasando esto, Padre, me está pasando esto, Espíritu Santo, me está pasando. No, empezamos a comunicarle a todo nuestro alrededor de nuestra situación y no vamos al principal. ¿Es importante la oración de los hermanos? Sí, pero al primero que nosotros tenemos que exponerle nuestra situación es a Dios. Y a veces vamos a las manos, vamos a los pies y no vamos a la cabeza. Y por eso el mar se nos mueve, y ahí nos quedamos. Así que, hermanos, Dios les bendiga mucho. Espero que esta palabra nos ayude a todos, nos sirva a todos, nos anima a todos, nos enseña a todos a no olvidarnos de esta historia, de esta situación que vivió Pedro, de este ven de Jesús, tened ánimo, yo soy. No temáis. Son palabras clave, no sé, yo me fijo mucho en los detalles, de las palabras en los textos bíblicos. Así que Dios les bendiga mucho, ya, de todo corazón.
Les bendigo muchísimo y que esta palabra nos bendiga mucho a cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.